En este video aprenderás cuáles son los principales tipos de sarnas en los perros y sus síntomas más importantes. Existen tres tipos de ácaros de importancia clínica en el perro. El Demodex canis de la sarna roja o Demodexia, este primero con forma de habano. Luego en el centro pueden ver el Sarcopte scabiei de la sarna común del perro. Y finalmente a la derecha de la pantalla el Otodectes cynotis de la sarna otodéctica o sarna del oído. Estos tres tipos de ácaros son los causantes de los tres tipos de sarna más común en los perros. Sarna sarcóptica canina o sarna común del perro. La sarna canina es una enfermedad de la piel y de los pelos del perro producida por un ácaro llamado Sarcoptes scabiei, que escapa galerías en la piel, provocando mucha picazón, caída del pelo y muchas lesiones a causa del rascado intenso y permanente. Puede afectar a cualquier perro, no importa la raza, la edad ni el sexo. Es más frecuente en perros vagabundos o callejeros, mal alimentados, desnutridos, con malas condiciones higiénicas. Es muy contagiosa entre los perros que conviven o tienen un contacto frecuente. La sarna canina comienza con mucha picazón, enrojecimiento de la piel, olor rancio característico y caída o pérdida abundante del pelaje. Al principio los cambios son mínimos, pero a medida que la enfermedad avanza, las lesiones serán más amplias y más importantes. Los primeros lugares que afecta son la base de las orejas, las axilas, los codos y los garrones. Si la enfermedad no es tratada, el perro perderá completamente todo su pelaje. Su piel quedará muy lastimada a causa del rascado y de las infecciones bacterianas secundarias. En algunos casos, puede debilitar el estado general del perro al punto de causarle la muerte. El proceso completo puede llevar de 4 a 6 meses. La sarna demodésica, conocida también como Demodexia, demodicosis o sarna roja, es una enfermedad inflamatoria de la piel producida por un ácaro que se llama Demodex canis, el cual estás viendo en esta imagen. Tiene forma de habano o cigarro con 4 pares de patas que vive normalmente en los folículos pilosos y en las glándulas sebáceas de la piel de todos los perros. O sea, es un habitante normal de la piel, pero por distintas causas como estrés, bajas defensas u otras enfermedades, un número mayor al normal de estos ácaros puede invadir toda la piel del cuerpo del perro. Es la enfermedad cutánea más importante de los perros jóvenes y su forma generalizada ha sido causa de muerte y eutanasia de muchos perros. Afecta a todo el organismo del enfermo y produce una gran diversidad de signos clínicos y lesiones en los distintos pacientes. En realidad no es solo una simple sarna, sino que es una enfermedad cutánea parasitaria e inmunológica muy compleja. Pero por suerte, este tipo de sarna no es contagiosa entre los perros y solo se transmite de la madre a sus hijos en el momento del parto. Sarna otodéctica o sarna del oído por el ácaro Otodectes cynotis. La sarna otodéctica es producida por el ácaro Otodectes cynotis, que se localiza en el interior del oído en el conducto auditivo externo y es responsable de aproximadamente el 10% de las otitis en los perros y el 50% de las otitis en los gatos. Es altamente contagiosa entre los animales y se contagia por contacto directo, no es contagiosa de los animales a los seres humanos. Y se presenta principalmente en gatos y también en perros pequeños, afectando principalmente a los animales jóvenes. Los principales síntomas de la sarna del oído son intensa picazón que lleva al rascado vigoroso y frecuente del enfermo, sacudidas y movimientos bruscos de la cabeza, mal olor en las orejas y una típica secreción marrón oscura en la entrada del oído y en su interior. Además, costras y muchas laceraciones y pérdida de pelo en la cara externa del pabellón de la oreja.